32. Carta a los Hebreos, capítulo 11. Vamos a leer a partir del verso 32 y vamos a leer hasta el 12, donde empieza el capítulo 12, hasta el verso 4, o sea, 4 versículos del capítulo 12. Pero arrancando desde el 11, verso 32, que empieza con una pregunta. Amén. Gloria al Señor Jesús. Carta a los Hebreos, queda allí en el Nuevo Testamento, por los lados de las cartas, Timoteo, Santiago. Hebreos capítulo 11, verso 32. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Vamos a leer alternadamente. Voy a leer uno, ustedes leen el otro, y así nos vamos yendo hasta el verso 4 del capítulo 12. Empieza con una pregunta y dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas. Ustedes. Que por fe conquistaron reinos, taparon bocas de leones. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Los muros recibieron su muerte mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y cabras, sobreangustiados. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos que alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Siga con el 1 del capítulo 12. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Ojo con este verso 2 que nos va a dar el título esta mañana de la enseñanza, el mensaje que Dios le ha enviado a usted, querido hermano, esta mañana. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Todos el 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Vamos a orar, vamos a tener unas palabras hacia nuestro Dios. Vamos a pedirle una vez más que Él nos hable. Usted va a pedirle al Señor que Él le dé entendimiento, que tengamos un mismo sentir esta mañana y que ese mensaje que Él le ha enviado pueda llegar a lo profundo de su corazón. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora que nos disponemos, Señor, a hablar de tu palabra, Señor, este mensaje que tienes esta mañana para los hermanos en este lugar, Señor, que tengamos ese mismo sentir, ese pensamiento, Señor, de permitir que tú nos hables, Señor. Revela, ilumina, Señor, y permite que podamos ser oidores, Señor, pero también hacedores de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden estar cómodos, queridos hermanos, en el nombre del Señor. Bienvenida para los niños, para todos, en el nombre de Jesús. Bueno, en esta mañana vamos a
tratar el tema con la ayuda del Señor, que Él nos ha puesto el sentir de compartir, y lo he titulado 3 razones para fijar los ojos en Jesús. 3 razones para fijar los ojos en Jesús. Y debo empezar aclarando que no es que no hayan sino 3 razones, porque hay muchas razones, amén, para nosotros fijar nuestra mirada en el Señor. Muchas razones. Pero este texto, particularmente capítulo 12, verso 2, nos muestra, en ese solo versículo, nos muestra 3 razones muy importantes para fijar nuestra mirada en el Señor. Y de verdad que ya tenemos la mirada puesta en el Señor. Amén, ¿cierto que sí? ¿Cuántos tienen la mirada puesta en el Señor? Gloria a Dios. Pero no la vamos a quitar, que lo más importante es no quitarla. Amén. No quitar la mirada del Señor. Quise que empezáramos a leer desde un poquitico más atrás, 8 versículos más atrás, donde el escritor de la carta a los Hebreos nos trae desde ese capítulo 11 hablando de la fe. Si usted quiere encontrar un capítulo que le hable así muy conciso de la fe, usted encuentra el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Y él empieza a mencionar en esos 40 versículos a muchos hombres de Dios que tuvieron fe, y menciona a Abraham, a Moisés, a Josué, y empieza a detallar como en esos primeros qué hizo cada uno por la fe, qué victoria le dio el Señor. Pero ya el escritor, al verse como decir, no, pues que si sigo mencionando a cada uno no paro, empieza ahí el verso 32 y él dice, ¿y qué más digo? Dice, porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas. Y entonces dice, mejor dicho, hay un montón, hay muchos que conquistaron grandes cosas. Y ya él resume ahí, dice, ellos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, y cuenta todo lo que sufrieron. Dice, a ellos fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, verso 37, anduvieron errantes, y dice que iban por los montes, por las cavernas, por los desiertos. Lo resume, él dice todo lo que ellos sufrieron, y termina diciendo algo muy hermoso. Dice que de ellos no era digno el mundo. Ese mundo no era digno de esos hombres que tuvieron su mirada puesta en el Señor. Amén. Porque el logro grande de ellos no fue el que ellos, no podemos decir que Moisés fue el que abrió el mar rojo. No, él tuvo fe en el que tenía el poder para abrirlo. Amén. Él actuó en obediencia a lo que Dios le dijo. Y como la palabra era de Dios, Dios respalda su palabra. Amén. Gloria al Señor. Así que así termina el capítulo 11. Y quise que lo leyéramos porque el verso 12 empieza diciendo esta palabra. Dice, por tanto, nosotros también. Y esa palabra por tanto quiere decir por lo anterior, por lo que vengo diciendo desde atrás. Entonces, para uno entender el capítulo 12, tiene que pegarse una leidita un poquitico más atrás. Porque entonces él dice, mire, dice, por tanto nosotros también. Ya le habla a la iglesia, ¿cierto? Ya le habla a la iglesia, dice, nosotros también. Y dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiénes eran todos esos testigos? Todos los del verso 11. Es decir, Abraham, Moisés, Jefté, el mismo Sansón. Todos ellos son testigos que la historia está ahí registrada, donde vemos que ellos fueron victoriosos en el Señor. ¿Cuántos dan una alabanza a ese Dios poderoso? Amén. Así que dice, por tanto nosotros también. Así que ellos no fueron más que nosotros, ni son. Nosotros también estamos en esta generación, puestos por Dios para dar testimonio de que hay uno que vive, que reina por los siglos de los siglos. Dele fuerte ese aplauso a Jesús. Él se merece toda la gloria, aleluya. Gloria a Dios, porque Él
reina, amén. Y fue el Dios de ellos y es el Dios de nosotros, aleluya. Y no perdió poder cuando abrió allá el mar rojo. Uno se va de pronto para una vereda y visita y llega cansado, pero el Señor no se cansa. Él no, él que el mar rojo, y si tiene que volverlo a abrir, vuelve y lo abre. Y si lo tiene que secar, lo seca. Y si lo tiene que volver a formar, vuelve y lo forma. Porque Él es todopoderoso. Amén. Así es, gloria al Señor. Y entonces continúa en el capítulo 12 diciendo el consejo que nos da. Nos dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos. Mire lo que nos dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Gloria al Señor. Y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mire, en otra versión, busqué en otras versiones, como decía ese primer versículo, y en otra dice, nosotros también que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, desechemos todo peso, y dice, y el pecado que tan cómodamente nos rodea, ¿cierto? Pecado como que trata de acomodarse, dice que tan cómodamente nos rodea. Y en otro dice, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Lastre, ¿cierto? Uno dice lastre, algo ahí como feo, ¿cierto? No, eso es feo, es que el pecado afea. Aleluya. Pero gracias a Dios que el Señor nos ha embellecido con la salvación. Amén. Amén. ¿Cuántos se sienten aquí salvos? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Sentimos el gozo de la salvación. Y cuando usted no lo sienta por alguna situación, arrodíllese, hermano, rápido, arrodillémonos rápido y Señor, perdóname tal cosa, pero Señor, devuélveme ese gozo. Amén. Porque esa es la confianza que nosotros mantenemos, que lo estamos esperando a Él, que Él viene por nosotros. Amén. Gloria al Señor. Porque nosotros no solo esperamos en el Señor en esta vida, no, nosotros tenemos una esperanza bienaventurada. Amén. De que lo vamos a ver a Él cara a cara, tal como Él es. Gloria al Señor. Y ahora dice, puestos los ojos en Jesús. Dice, por tanto, por todo eso que viene de atrás, dice, despojémonos del pecado que nos asedia. Y dice algo que es como una contradicción. Si usted lo detalla bien, eso es contradictorio. Dice, corramos con paciencia. Y yo una vez me ponía a pensar, ¿cómo hace uno para correr con paciencia? ¿Usted ha visto a alguien corriendo y que vaya con paciencia? Uy, van a cerrar el banco. Y con paciencia, no. O ¿quién ha visto usted corriendo que pase por acá? Me va a dejar el bus, debe estar que pasa el bus que baja de donde, de Fredonia. Y pasa por aquí, no, voy, que el bus no me deje. No, usted no va a todas, ¿sí o no? Usted va a lo que le dé los pies. Y si de pronto uno dice, ay, que no me encuentre un hermano que después me pone el hermano que conversa tanto. Y si de pronto no le encuentra, hermano, después hablamos. Porque uno va de afán. Pero entonces uno dice, corramos con paciencia. Es como contradictorio, ¿cierto? Pero es que mire usted, Él dice cómo es que tenemos que correr. Porque una cosa es correr ahí por correr como se dice a la loca, y otra cosa es correr como dice el verso 2. Puestos los ojos en Jesús. El que corre sin tener la mirada puesta en nada, o el que corre sin tener la mirada puesta en Jesús, está corriendo como loco. No sabe para dónde va. Y por ahí han dicho que dice que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, ¿cierto? Si yo me paro entonces allí, pues no sé para dónde voy, entonces me sirve el que sube para Fredonia, o el que baja la Pintada, o el que dobla hacia allá, hacia Magá, ¿cierto? Me serviría a cualquiera. Y llego a Magá y digo, ¿y este por qué no es Santa Bárbara? Ese señor me robó, ¿para dónde me trajo? No, pues como yo no sé para dónde voy, a mí me montan ahí y me llevan. Pero gracias a Dios que la iglesia del Señor sabemos para dónde vamos. Amén, amén. Nosotros sabemos que vamos caminando con el capitán de este barco que se llama Jesucristo. Amén. Y que esto tiene como destino el cielo, la patria celestial. Gloria a Dios. Denle ese aplauso al Señor Jesús. Porque Él ha venido para salvarnos. Y sabemos para dónde vamos con Él. Gloria a Dios. Nosotros no somos, en alguna ocasión decía un joven, que yo soy de la generación X, que no sé ni de dónde vengo ni para dónde voy, decían los muchachos.
de la generación X, pero gracias a Dios que nosotros sí sabemos para dónde vamos. Aleluya. Y que aunque pasemos aquí por pruebas, por dificultades, no, eso no nos va a desanimar. Al contrario, a veces las pruebas que se vienen nos animan más y nos confirma que la venida del Señor está muy cerca. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Así que, hermanos, puestos los ojos en Jesús. Hoy el mundo mira a muchas personas, mira al político, ¿cierto? Mira al jugador de fútbol, al que es el ídolo. Entonces usted abre hoy los noticieros, el periódico y todo eso, y James se va al Real Madrid y no hablan sino de eso. Y todo el mundo puesto los ojos en James. Y ya vamos para elecciones, el año 2018, entonces leía una noticia esta mañana, decía, bueno, y al presidente le van a renunciar tantos ministros, porque ellos se van a presentar para candidatos presidenciales el año entrante. Entonces están los partidos políticos, bueno, ¿y este quién? Este sí tiene buenos votos, este hizo una buena gestión, no está como muy carteleado por ahí en los medios, en las noticias, entonces yo creo que este de pronto gana. Entonces la gente pone la mirada en el ídolo, pone la mirada en el político, pone la mirada en el músico. Ahorita en Santa Bárbara en junio es la fiesta de los mangos. Entonces usted escucha, bueno, ¿y a quién van a traer? ¿Al Charrito Negro? ¿O a Luis Alberto Posada? ¿O a, ¿cómo es que es? Darío Gómez? Y la gente está pendiente de eso, en el músico y en esas cosas. Pero gracias a Dios que usted y yo tenemos la mirada puesta en el dueño de esta iglesia, aleluya, en el que fue a la cruz por nosotros. Gloria a Dios. Porque los otros, mire, el político, yo pensaba esto, una vez se le tira duro a los políticos, ¿cierto? Pero el político hasta puede tener buena intención de ayudarle a uno. Puede hasta tener. Póngase que yo soy el alcalde de Fredonia, pues vea, me voy a dar ese cachezo del alcalde de Fredonia. Y yo le digo a usted, vea, le tengo 5 millones reservaditos para hacerle una reforma a la casa, una mejora, ¿cierto? Y tengo la intención de hacerlo. Mire pues que es que yo quiero hacerlo. Pero resulta que de pronto con estos desbordamientos del río, ¿cierto? De pronto me llega una señora y me dice, vea, es que allí abajo en Puente Iglesias el río se me metió y me dañó el colchoncito, me dañó todo. Yo como alcalde tengo que pensar y digo, bueno, esta señora sí, íbamos a pintar la casa y a colocar el piso. Era una mejora. Y yo le quería ayudar, pero es que esta señora no tiene dónde dormir. ¿A quién le toca ayudarle uno primero? ¿A quién no? Que está más mal, ¿cierto? Entonces yo a este le quedo mal, le quedé mal a usted. Y uno se va, es que no me quisieron ayudar, político mentiroso, tenía que ser, ¿cierto? Y entonces, pero mire que él tenía la buena intención de ayudarme, pero a veces hay circunstancias que lo limitan a uno, ¿sí? Entonces mire que no estamos partiendo ni siquiera de la mala fe, de que nos mienten, no, quieren ayudarnos, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Los hombres somos limitados, los hombres somos finitos y podemos querer hacer muchas cosas, pero no poder. Pero gracias a Dios que usted y yo tenemos al único que tiene todo poder. Él no se queda en el querer, sino que Él puede hacerlo. Gloria a Dios. Si usted está enfermo, hermano, Él puede sanarlo, créalo, porque es que somos testigos, amén, lo hemos experimentado en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en la esposa, en la hija, en los familiares, que Él puede. Los leprosos cuando llegaron donde Él le dijeron, Señor, si quieres, y entonces le dieron al Señor donde era, en el corazón, porque si le dicen, Señor, si puedes, Él de pronto hasta se hubiera molestado, que si puedo, claro que puedo, pero le digo, Señor, si quieres, puedes limpiarnos, amén. Él puede, gloria al Señor, pero usted y yo debemos de ser persistentes en la oración. Esa necesidad que usted tiene, persistamos orándole al Señor, que Él puede, aleluya, amén. Él no ha menguado en poder, Él sigue siendo infinito, gloria a Dios, amén. Así que mire, hay varias cosas, decía que en el capítulo, en el verso 2, nos muestra 3 razones por las que nosotros debemos tener la mirada puesta en el Señor. La debemos tener firme en Él, corriendo esta carrera con paciencia. Dice, puesto los ojos en Jesús, y empieza a decir, razón número 1, dice, el autor y consumador de la fe. Amén. Esa es una razón poderosa para poner la mirada en el Señor. Porque mire, esos hombres que describe el capítulo 11 tuvieron fe y lograron cosas porque pusieron la fe donde era, la pusieron en el Señor, ¿sí?
La pusieron en Jesucristo, en Dios, el que podía abrir el mar, el que podía tapar la boca allí del león, en el que podía obrar. Mire, la gente tiene fe. Yo una vez estaba en el colegio y entonces llegó un compañero que es que mi abuelita se le apareció y con todo respeto le decimos la Virgen ahí en el buñuelo. Y yo pensaba, uy, pero ¿cómo hacen? Y otro me dijo, fuimos por allá en Manrique, que debajo del lavamanos, allá en el baño, en la pintura se había regado el agua, el tubo se había reventado y ahí estaba la imagen. Y yo hasta fui con el compañero, yo fui a ver, y ellos decían, ay sí, ahí la veo. Y yo, pero yo no la veo. Y yo no la veía y no la vi. Entonces yo decía, hombre, esa gente tiene mucha fe. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que la tienen mal direccionada. Si esa fe que tienen la tuvieran en Jesucristo, en quien usted y yo la tenemos, seguramente serían unos creyentes excelentes. Pero lo que pasa es que usted y a mí tenemos el privilegio que Dios nos alumbró el entendimiento. Amén, nos lo alumbró para que miráramos a Jesucristo el Señor. Denle ese aplauso a Jesús. Él se merece toda la gloria y la alabanza. Aleluya. Mire, esta fe no la trajo Martín Lutero, que dicen fue el que protestó, y por eso a veces a los grupos cristianos le llaman los protestantes, que Martín Lutero era un católico, un monje allá, y él dijo, no, es que no estoy de acuerdo con esto y esto y esto de la iglesia, y colgó en una iglesia en Alemania, le llaman la iglesia de Wittenberg, las 95 tesis de Martín Lutero, con lo que él no estaba de acuerdo. Y algunos creen que nosotros venimos de él, pero es que esta fe no la trajo Martín Lutero. Nosotros, si usted ha escuchado la historia de la iglesia, Dios envió a un hombre llamado Larsen, de apellido Larsen, del Canadá, y gracias a Dios por él, que escuchó el llamado de Dios y vino y obedeció. Pero esta fe tampoco es de Larsen, porque si no, Larsen ya se murió ¿de cuánto? Como en el 73, ya se hubiera acabado la iglesia. No, esa fe no la trajo él, tampoco ha sido de los líderes nuestros. Esta fe es del Señor Jesucristo. Por eso dice que Él es el autor. Amén, gloria a Dios. Y en esta versión yo no entendía mucho esta expresión. El autor y consumador. Cuando me decía consumador, yo decía, es que uno como que lo que consume es lo que se come, lo que se acaba. Pero entonces lo busqué en otra versión, ese texto de 12:2, y dice, en la Nueva Versión Internacional, dice que Él es el iniciador y el perfeccionador de la fe. Y yo dije, ahora sí lo entiendo. Porque es que el texto bíblico dice en muchas partes que Él es el primero y Él es el último. Él es el alfa y Él es la omega. Él es el que es, Él es el que era y Él es el que ha de venir. Y eso es lo que dice el texto. La fe empezó con Él y termina con Él. Aleluya. Así que es una de las razones por las cuales nosotros debemos de tener la mirada fija en el Señor. Porque Él lo encierra todo. Aleluya. Él lo encierra todo. Él es el dueño de esta fe. Él es el dueño de esta iglesia. Aleluya, denle una alabanza al Señor Jesús. Gloria a Dios. Gracias a Dios por todos aquellos que nos han enseñado este camino, nos han predicado, ¿cierto? Yo me acuerdo con mucho cariño del pastor que me bautizó, es el hermano Orlando Velázquez. Llegó al distrito hace poquito desde Frontino y lo vi, está todo flaquito, está más anciano. Cuando yo lo vi por ahí en la cafetería en la central, le dije, hermano, ¿está aquí en el 9? Qué bueno, hermano, bienvenido. Qué rico, hermano, por acá. Y uno se alegra, ya él fue el que me bautizó, el que le dio una doctrina primero. Uno se acuerda de ese pastor, ¿cierto? Que Dios usó para que uno empezara a servir en la iglesia, ¿cierto? Cuando lo pusieron a uno a dirigir el primer culto. Y uno, el pastor le decía a uno, mijo, hágale, yo sé que el Señor le va a ayudar. Uno se acuerda de eso con cariño, ¿cierto? Y gracias a Dios, porque uno es agradecido, se acuerda de eso bonito. Pero ¿sabe qué? El pastor fue un instrumento que Dios usó en un momento determinado. Amén. Pero Dios tiene un propósito con usted que va más allá del pastor que esté, sino que Dios tiene ese propósito de que usted y yo seamos salvos por aquel que es el autor de la fe. Aleluya, gloria a Dios. Denle una alabanza al Señor Jesús. Primera razón. Segunda razón, ahí mismo está en el versículo número 2. Dice, el cual, viene hablando de Jesús, por el gozo puesto delante de Él,
sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Segunda razón para tener la mirada puesta en el Señor. Gracias a Dios por el pastor que me bautizó. Gracias a Dios por el pastor que me administraba cuando yo recibí el Espíritu Santo. Gracias a Dios por el pastor que me dio la oportunidad de empezar a servir, el que me dio la oportunidad de predicar en la primera escuela dominical, el que me dio la oportunidad de tener el primer cargo en la iglesia. Pero ¿sabe qué? Ninguno de ellos fue por mí a la cruz. Amén. Ninguno fue. Piense y verá. ¿Quién de ellos fue a la cruz por mí? No, los pastores también han sido y somos beneficiarios del sacrificio que el Señor hizo en la cruz, porque antes de ser pastores somos creyentes. Amén. Y que nos quiten lo que sea menos el ser hijos de Dios. Amén. El ser hijos de Dios es lo más grande que nosotros tenemos. Amén. ¿Sabe por qué? Dice la Biblia, ahí en Hebreos dice que Él viene a llevar hijos a la gloria. Mire que no dice pastores ni al de la junta local. Él dice, yo vengo a llevar hijos a la gloria. Amén. Así que el mejor título que usted puede tener y que tenemos esta mañana aquí, gloria al Señor, es que seamos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Amén. Aleluya. Y por eso somos herederos de todas las promesas que Él tiene para nosotros. Dale un aplauso al Señor esta mañana, a aquel que nos salvó, a aquel que fue a la cruz del Calvario por usted. Él fue por usted a la cruz. Nadie más lo ha hecho, nadie más lo podía hacer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y mire, no solo Él fue a la cruz, sino que si el pastor que me bautizó a mí hubiera querido ir, se hubiera suicidado sin necesidad y no hubiera hecho nada. Porque todos aquí, dice la Biblia, hemos sido pecadores. Amén. ¿Qué somos nosotros? Pecadores arrepentidos. Es distinto. Somos bien arrepentidos. Amén. Pero aunque Él hubiera tenido la voluntad de hacerlo por mí, no hubiese tenido ningún efecto. Dice la Biblia que el Señor miró desde los cielos a ver si había siquiera un justo. ¿Y cuántos encontró? Que no era ni uno, ¿cierto? Dice otro texto bíblico que todos pesados en balanza éramos menos que ¿qué? Que nada. Y dígame qué es nada. Nada. Nada es nada. Imagínate, éramos menos que nada. ¿Ah? Así que aunque hubiese tenido ese pastor la buena intención porque me quería mucho, yo quiero salvar a Edwin, no hubiera podido, porque él mismo está sujeto también a pasiones, él mismo está sujeto a tentaciones, él mismo está sujeto a debilidad, él mismo tiene imperfecciones, así que no me hubiera podido ayudar, aunque hubiera querido. Mire pues, por eso dice la Biblia también, Romanos, dice que aún puede que alguno osara morir por el justo. O sea, yo digo que, y los que quieren son papá y mamá aquí, padres, madres, ¿cierto? Yo veo muchos niños ahí, gloria al Señor, son padre y madre. Usted ve pues que su hijo lo va a levantar un carro y usted se mete, ¿sí o no? Yo sí, de una, que me dé pues lo que sea, pero yo la cubro a la niña y que me mate, me deje como sea. Que el amor de papá y mamá, eso es indescriptible, eso solamente se disfruta y ya, pero eso es algo, una conexión muy fuerte. Así que uno dice en la escritura, alguno podría osar morir por el justo, y yo le añadiría ahí, no a la palabra, pero como explicándolo, y uno podría hasta morir por su hijo. Pero dice, pero ¿quién va a osar morir por el malo? ¿Cierto? Pasa ahí una policía, este señor mató yo no sé cuántos, hizo un montón de daños a los niños, y alguien diga, no, venga, denlo libre, lléveme a mí, en vez de él. Yo creo que ninguno haríamos eso. Yo creo que ninguno, o muy poquitos. Tendrían que estar muy desubicados. Pero el Señor dice, y dice en la Escritura, mas Dios muestra su amor para Amén. con nosotros. Amén. En que nosotros éramos ese que iba para el desfiladero con todas las culpas. Y Él sí dijo, Cristo murió por nosotros. Amén. Estando muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Amén. Amén. No lo merecíamos y Él lo hizo. Entonces la segunda razón para nosotros fijar, clavar, enrutar la mirada solo en Jesús, es que Él fue el único que pudo ir a la cruz por nosotros. Aleluya. Amén. Él fue el único que fue. Aleluya. Él fue el único que nos pudo salvar. Amén. ¿Cuánto dar una alabanza al Señor Jesús? Él fue el único que lo pudo hacer, nadie más. Los demás, aunque buena intención, si la tenían, no hubiesen podido hacer nada por nosotros. Pero dice la Biblia que Él sufrió el oprobio. Mire, otra versión dice, Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Mire, morir en la cruz, desnudo, un ser santo y sublime como Él, sin pecado. Amén.
sin pecado. Y Él fue a la cruz. Mire, la muerte de cruz era tan dura, pero tan dura. Dice la historia que la crucifixión la inventaron los persas. Y los romanos que conquistaron a los persas vieron que ellos hacían eso y dijeron, esa técnica está buena. Esa técnica para torturar está buena. Y la copiaron. Y era tan dura, que los romanos no mataban ni al romano más malo en la cruz. Imagínense ustedes, sino que se la aplicaban era a los otros. A otros de otras nacionalidades. Supóngase, los venezolanos inventaron una técnica pues de tortura. Y era tan cruel que ni a los mismos venezolanos, así fuera el venezolano más malo, no se la aplicaban, sino que cogían al otro. Ya la tienen. Ya la tienen. Entonces imagínese usted cómo era de dura, que ni al romano más malo se la aplicaban. Y dice la Biblia que eso significaba una vergüenza. Y el Señor dijo, no importa, por ellos yo los amo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Por eso, hermanos, si yo no podemos quitar la mirada del Señor. Amén, gloria a Dios. Es que solo Él, aleluya, solo Él nos pudo amar como nos amó. Solo Él hizo, aleluya, lo que nadie estuvo ni estaría dispuesto a hacer por usted y por mí. Den un aplauso al Señor en esta hora y alábelo ahí un momento por ese sacrificio que Él hizo por usted y por mí. Nadie más lo hubiese podido hacer. Nuestros padres nos podrán querer mucho, pero no hubiesen podido hacer lo que Él hizo por nosotros. Gloria a ese poderoso nombre. Isaías 53 describe eso duro para el Señor. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Que no fue un quebrantico, experimentado. O sea, ya tenía callo de tanto dolor. Aleluya, dice, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y dice, mas Él, mire que dice en singular, es Él solamente, Jesús. Amén, amén. Gracias por todos los que nos han enseñado, nos han liderado, por los hermanos que nos han acompañado, por nuestros papás carnales que nos han cuidado, pero no fueron ellos. No fueron ellos. Dice, mas Él. Amén. Aleluya, Jesucristo. Herido fue por nuestras rebeliones. Amén. Molido por nuestros pecados. Amén. El castigo de nuestra paz, esa paz que usted y yo vivimos con el Señor. Sí, nos podrán faltar muchas cosas, quizás materiales. Nos podrán afectar muchas cosas, el clima, el río, el calor, la escasez, lo que quiera. Pero usted y yo adentro tenemos una paz que ya la quisieran tener santos en el corazón. Ya la quisieran tener ellos en el corazón. Ya la quisiera tener el millonario más millonario en el corazón. Esa paz que usted y yo tenemos, dice, el costo de esa paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor Jesús? Así que ahí tiene usted la segunda razón. Amén. El por qué nosotros tenemos que fijar nuestra mirada solo en Jesucristo. No fue un sacerdote judío, no fue Aarón, no fue Moisés, mucho menos un sacerdote de la religión tradicional, no fue un familiar, no fue incluso los pastores que estamos para servir y a uno le duele cuando pasa algo con un hermano que está enfermo, que tiene un problema, pero tampoco fuimos nosotros, fue el Señor. Amén, amén, gloria. Amén. Por eso nuestra mirada debe estar en Él siempre. Amén. Gloria a Dios. En Él siempre. Mire, escuchaba a un predicador y él contaba que fue pastor en una isla por allá 10 horas en barco, desde la playa 10 horas hacia adentro en el Pacífico. Entonces él lo mandaron para allá y tenía unos hermanos en ese lugar, habían 7 hermanos y unos ancianitos, y él contaba entonces historias de algunos de ellos. Contaba que ellos le enseñaron a él a ser pastor y todo lo bonito que aprendió de ellos. Y había uno, me llamó la atención y lo traigo a mención. Había uno que él mencionó, que él decía, a mí me gustaba mucho poner a predicar al hermano Chevo. Llamaba así el hermano Chevo. Porque el hermano Chevo empezaba a predicar, hablaba siempre de la unicidad. Y dice que a mitad de la predicación se enojaba.
O sea, predicaba cortico y cuando menos piensa, se enojaba y ya empezaba, era todo bravo así a hablar. Entonces el pastor dice, a mí me gustaba oírlo predicar al hermano Cheo. Y entonces cuenta que el hermano Cheo empezaba a predicar y decía, mire que no podían haber 3 dioses. No puede ser que hayan 3 dioses, no puede ser. Porque mire, yo era muy pecador, yo era vulgar, sinvergüenza, toma trago. Entonces mire, y él explicaba así la unicidad, el hermano Cheo, y decía, vea, si un Dios hubiera dicho, vamos a salvar a Cheo, el otro hubiera dicho, no se lo merece, y el otro hubiera dicho, dejemos para después. Eso hubiera sido un problema. Así decía el hermano Cheo. Entonces decía así, entonces ahí se enojaba. Entonces ahí cuando ya decía eso se enojaba. Es que no pueden haber 3 dioses, decía el hermano Cheo. Solo uno me pudo salvar. Amén. Aleluya. Solo uno fue a la cruz del Calvario por mí. Aleluya. Y si él lo tenía claro, nosotros también lo tenemos que tener claro esta mañana. Denle ese aplauso a Jesús. Porque solo él, aleluya, nos pudo salvar y darnos esperanza y vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor. Mire, él explicaba así la unicidad, claritico. Y decía el hermano Cheo, él seguía porque ahí se enojaba. Entonces decía, vea, si aquí viene el hermano Reinel Galvis, que son los líderes de nuestra iglesia, hermanos con 60 años de ministerio, una bendición, son maestros de la iglesia, han trabajado y gracias a Dios por ellos. Entonces el hermano Cheo decía, si aquí viene el hermano Reinel Galvis y me dice a mí, Cheo, no es uno, son 2, yo le digo, ve Reinel, devolvete en tu chalupa. Lo devolvía. Entonces al pastor le causaba curiosidad porque él mencionaba a los eminentes de la iglesia, ¿cierto? Y él era por allá de muy adentro, pero él seguro escuchaba que el pastor mencionaba al presidente de la iglesia, al hermano Reinel, y decía, y mira, y si aquí viene el hermano Álvaro Torres y me dice a mí que no, es que no es un solo Dios, que Jesús no es Dios, que es otro, yo le digo, ve Alvarito, devolvete, que a mí con ese cuento no me lo vas a meter. Lo devolvía. Oye, y decía el hermano Cheo, decía, y si aquí viniera el hermano Larsen, él está muerto, pero si resucitara, y viniera y me dijera, hombre Cheo, lo que te prediqué hace 70 años, porque en la predicación el predicador estaba hablando hace 10 años atrás, que él estaba allá en esa isla, y viniera el hermano Larsen, que fue el misionero, y me dijera, Cheo, lo que te prediqué hace 70 años, me equivoqué. Decía él, yo le diría, veo Larsen, volvete a morir porque yo sigo creyendo que Jesucristo fue el único que a mí me pudo salvar. Aleluya. Y él tiene esa convicción, murió con esa convicción y nosotros también la tenemos esta mañana. Solo uno pudo ir a la cruz del Calvario. Aleluya. Y mire, era tan poderoso que toda la carta a los hebreos, usted la lee, hace mención que los sacerdotes tenían que entrar cada día con su animalito y con su ofrenda y con sangre ajena. El sumo sacerdote cada día y tenía que presentar sangre ajena porque la de él no le servía. Pero dice que Jesucristo se presentó con su propia sangre. Aleluya. Y dice que traspasó los mismos cielos y dijo, aquí traigo la ofrenda por estos. Y dijo que era tan efectivo ese sacrificio que lo hizo una sola vez y para siempre, porque era sangre 100% pura. Aleluya. La de ese Dios que a usted y a mí nos amó, la de ese Dios que a usted y a mí nos salvó, la de ese Dios que nos redimió con su sangre poderosa. Por eso solo nosotros lo seguimos a Él. Aleluya. Solo lo podemos amar a Él. Gloria al nombre de Jesús. No podemos amar a nadie más. Gloria al nombre de Jesús. Y tercero, mire usted, está la tercera razón ahí. En la misma carta a los hebreos, el mismo versículo, en el verso 2. Mire lo que dice. Después de mencionar que Él fue a la cruz, menospreció lo propio, dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gloria a Dios. Tercera razón ahí en el mismo versículo. Le digo, no es que sean 3 razones nomás para fijar la mirada en el Señor, no, hay infinitas. Pero ese solo versículo nos menciona 3 muy poderosas.
3 muy poderosas. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Se sentó a la diestra del trono de Dios. Y mire, algunos ven ahí la Trinidad, ¿cierto? El Trinitario dice, vea, si ves que está a la derecha, aquí el Padre, el ancianito, y aquí está a la derecha está el Hijo. Pero resulta que eso es no saber interpretar bien la Biblia, porque en la Biblia diestra significa poder. Amén. Diestra significa autoridad. Amén. Diestra significa dominio. Aleluya, gloria al Señor, eso es lo que significa. Por eso es que el Señor, además, otra razón para que usted la conozca, yo sé que la ha aprendido, se la recuerdo simplemente. Dios es espíritu, así que dígame dónde está la mano derecha de Dios. Amén. Búsquele la derecha a un espíritu, búsquele la izquierda. No tiene, porque Él en su naturaleza es espíritu, amén. Así que la Biblia nos habla en términos humanos para que nosotros entendamos. Cuando el Señor habló con Nicodemo, le empezó a colocar un ejemplo. Le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Así que Nicodemo empezó a decir, nacer, ¿cómo puedo yo meterme en el vientre de mi mamá? Y entonces él estaba todo enredado y el Señor le dijo, si te hablo las cosas terrenales y no las entendés, como si te hablara las celestiales. Así que el Señor habla en esos términos, derecha, diestra, para que le entendamos, pero no son 2 ni son 3, es uno solo que está en el trono. Aleluya, uno solo gobierna. Y no solo ese texto lo dice, Hebreos 1:3 también dice, hablando del Hijo, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, otra vez lo confirma, dice, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Amén. Y Hebreos 8:1 vuelve y lo repite. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Solo en la carta a los Hebreos menciona esos 3 versículos, apuntando a que Él está allá como el único soberano. Amén. Como lo vio Juan allá en Apocalipsis. Amén. Lleno de gloria y de poder. Entonces, mire, hermano, tenemos 3 razones para fijar solamente nuestra mirada en el Señor Jesús. Número 1, Él es el autor y perfeccionador de la fe. Amén. Gracias a Dios por los que nos han enseñado, en su momento Dios los ha usado. Los usó, listo. Pero aquí el autor de la fe, el dueño de la iglesia, es el Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Y qué bueno, porque mire, los demás fallan, los demás perecen, nos morimos en un accidente, pero el Señor es inmutable, Él es eterno. Amén. Segunda razón, fue Él el que fue a la cruz. Amén. Solo Él. Así que nosotros no le debemos obediencia ni pleitesía a más nadie que al Señor. Amén. Amén. Debemos sujeción, sí, a nuestras autoridades superiores, mientras Dios las tenga ahí, mientras anden en obediencia también a las autoridades de la iglesia que Él instituyó por su palabra. Pero si eso no se da, nosotros debemos seguir es al Señor. Amén. Puestos los ojos en Jesús. Y tercero, porque Él está arriba en el cielo. Amén. Sentado en la majestad de las alturas, gobernando con todo su poder y su gloria. ¿Y sabe qué es lo importante? Este Dios no es un Dios egoísta que está allá en el cielo y se va a quedar Él solo y no más. Él viene para llevarnos con Él. Por eso cantamos el coro, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, con Él me voy. Amén. Esa es nuestra esperanza. Pero para que sucede en la realidad, pues yo tenemos que caminar, como dice el verso 1. Corramos con paciencia, fijando los ojos en el Señor. ¿Sí? Porque el que va sin fijar los ojos en el Señor se va a un hueco, se va al abismo, se cae, se resbala. Y cuando se para, como perdió la mirada del Señor, ya arranca a correr para allá. Y el Señor no está para allá, Él estaba hacia allá. Amén. Así que qué bueno nosotros caminar
con el Señor, puestos los ojos en Jesús. Hay razones de sobra, aleluya. Hay razones, súmele a eso que Él lo salvó, súmele a eso que usted lo ha sentido, súmele a eso que Él lo ha salvado, súmele a eso que cuando usted quizás no tenía provisión económica, Él mandó a alguien y le puso el sentir a alguien de ir y llevarle algo. Súmele a eso que lo ha sanado, súmele a eso que también ha tratado con su familia. Y las razones son muchas. Gloria a Dios. Para caminar con Él. Amén. Aleluya. Vamos a estar en pie. Vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor. Si quizás necesitamos que Él esta mañana nos afirme aún más. Porque estamos en Él y firmes en Él. Él lo puede hacer porque Él tiene el poder. Pero vamos a decirle que queremos caminar mirándolo a Él, enfocados en Él, aleluya, sirviéndole a Él, siendo obedientes a su palabra, y que nuestra mirada nunca, nunca se desvíe del autor y perfeccionador de esta fe. Soberano Jesús, Dios poderoso, te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Dios del cielo. Ayúdanos, Señor, a permanecer, a caminar los años, los meses o los días que nos dé, Señor, en esta tierra, mirándote a ti, enfocados solamente en ti, que eres el único que nos pudiste, Señor, salvar, que nos pudiste redimir, que nos diste este evangelio glorioso, y el único que está allá en el trono, excelso en majestad. En el nombre poderoso de Jesús.